Buenas tardes, mi nombre es Manuel Fernando Torres Martínez, pertenezco al grupo 611 y mi grupo colaborativo es el 16. Vamos a llevar a cabo la entrevista de sujeto, comunidad e interacción social referente a sujeto, subjetividad e identidad. La fecha de la entrevista la vamos a llevar a cabo el día de hoy, 29 de marzo del 2019, y en principio lo vamos a realizar aquí en el barrio Santa Paula, localidad de Usaquén. ¿Qué entiendo yo por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, el sujeto es aquel ente propio o aquella persona propia con pensamientos y pensamientos diferentes. Es aquel sujeto que se define por sus manera de pensar, por sus proyecciones a la vida y por su mundo y por su capacidad de exponer hacia el mundo externo. La subjetividad va referente con el sujeto también, son aquellas maneras de pensar que lo hacen único y son aquellas proposiciones que van ligadas al sujeto. Y la identidad es aquella que nos define como seres únicos, es aquella que adquirimos durante la vida desde pequeños y nos hace únicos a los demás, ante los demás. En el día de hoy me encuentro con la señorita Carolina Pedreros, quien muy amablemente nos prestó un espacio de su tiempo para llevar a cabo esta entrevista. Ella es comunicadora social y se dedica a asesora de prensa y comunicaciones en la asociación de Acorpol. ¿Por qué es importante el conocimiento de ella en esta entrevista? Porque desde su rol de comunicadora social y desde su experiencia como comunicadora social nos puede brindar la facultad y el entendimiento de aprender más cosas acerca de este tema. Es muy importante el tema de la comunicación social porque interactúa con los demás, porque investiga, profundiza acerca de los temas que trata la comunicación social. Entonces, buenas tardes, bienvenida señorita Carolina, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas que nos especifica la guía para este tema. La primera pregunta es, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, como primera medida, podríamos definir al sujeto como ese ser que al entrar en un contexto y en una dinámica social y hacer parte de ella, empieza a cumplir un rol en la sociedad. Todos los seres de alguna manera vienen predispuestos a convertirse en sujetos, sin embargo eso solamente sucede en el momento en el que en su nacimiento, por ejemplo, ingresa a un contexto e interactúa con nosotros. Incluso podríamos decir que viene predispuesto porque desde el mismo vientre ya viene con una carga que está siendo sobrepuesta por papá, por mamá, y eso de alguna manera ya empieza a generar una dinámica de interacción de él con otros seres humanos y eso ya lo convierte en un sujeto. En cuanto a subjetividad, esto tiene que ver con al interactuar el sujeto en su entorno, con los seres humanos, llámese familia, llámese sistema, realmente nosotros hacemos parte de diferentes sistemas, al interactuar con ellos, él empieza a apropiarse de unos conceptos, a crear unos pensamientos, a sostener y apropiarse de unas creencias, y eso es lo que le permite a él crearse un concepto y un imaginario de X o Y. Temática o acción, y eso lo que hace en el sujeto es que se cree de alguna manera un concepto frente a él, y eso lo hace subjetivo porque hay cosas que son inamovibles, hay cosas que las entendemos como que existen y nada las puede modificar, pero la interpretación que le va a dar el sujeto a esa realidad es lo que se convierte en una subjetividad. En cuanto a identidad, en ese momento en el que el sujeto empieza a interactuar y a apropiarse y a sentir empatía,
afinidad por unas cosas y por otras no, eso es lo que le hace al pertenecer a. Entonces, cuando yo siento que pertenezco a, empiezo a formar mi identidad, mi carácter, con mis maneras de ser. Es como podemos interpretar esos tres conceptos. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Ok, en el momento en el que empiezo a participar y a interactuar en mis diferentes conceptos. Por ejemplo, cuando yo estoy en familia y empiezo, digamos que como seres sociales y como sujetos, en ese momento en el que empezamos a relacionarnos, tenemos varias etapas y hay momentos en los que sentimos que pertenecemos, o por ejemplo en la adolescencia sucede que de pronto ya hoy siento que con mi familia no me entiendo o no comparto ciertas situaciones, pero todo ese proceso de interacción es modificable, todo de acuerdo a la carga emocional, cognitiva, que le ponga cada ser a esa relación que está teniendo con el entorno y con los otros seres humanos. ¿Me recuerdas la segunda parte de la pregunta, por favor? ¿Cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Ok. La conformación de la comunidad y de la sociedad en sí depende de esa interacción que se está generando cuando uno o varios sujetos se encuentran. Entonces, definitivamente es determinante que los sujetos empiecen a interactuar y a conformar esas relaciones, lo cual genera en el desarrollo de una comunidad, de una identidad, incluso con patrones afines, cuando por ejemplo nosotros podemos identificar ciertos grupos, ya sea por una secta, por un gusto, por el sistema mismo, como te decía. Todos de alguna manera pertenecemos a muchos sistemas en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto laboral, en nuestro contexto profesional, incluso en nuestro contexto emocional, político. Por eso cuando nosotros hablamos de sujeto, podemos hablar que hay un sujeto social, que hay un sujeto político, que hay un sujeto económico, y todo depende de la dinámica en la que él se esté desarrollando y desenvolviendo y cómo esté relacionándose con las otras personas. La tercera pregunta. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Claro, yo más o menos desde los 13 años tengo un vínculo con Fuerza Pública. Actualmente estoy ejerciendo en el área de comunicaciones de una asociación de oficiales retirados de la policía. Y creo que es muy fácil, digamos, identificar, sobre todo en un grupo que está tan determinado jerárquicamente, con su doctrina, con su misionalidad, cómo el sujeto es determinante en esa conformación de esta comunidad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de instituciones donde hay cosas que están tan definidas, establecidas, que incluso ni siquiera podríamos decir que le den de alguna manera el espacio al sujeto como de que imponga como o cree nuevas maneras de interactuar. No, hay cosas que están muy establecidas y eso sí define a determinados grupos, como sucede, digamos, a nivel de Fuerza Pública. Puede suceder, hoy estamos atravesando a nivel todos han podido ver de pronto en las noticias lo que está sucediendo, por ejemplo, en la vía panamericana con la minga indígena. Entonces, grupos como esos que van creando su identidad a raíz de esas fuerzas en las que confluyen varios sujetos, porque tienen muchas cosas en común. Entonces, sí, claro, es determinante y sí contribuyen como a su formación. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, en la dinámica familiar principal, digamos que el núcleo familiar principal
podríamos decir, cuando papá, mamá, hijos, ese podría ser, digamos, uno de los núcleos, y diría que es el núcleo principal en el que se va formando todas esas dinámicas de subjetividad. Es el primer espacio donde uno se va cargando con paradigmas, con creencias, con certezas, y vienen implantadas principalmente de la familia, especialmente de papá, mamá. Sin embargo, cuando ampliamos ese círculo y cuando ya entonces involucramos a tíos, abuelos, eso pues también hace que las posibilidades de crear ese observador que voy implantando en mi ser de acuerdo a lo que voy viendo, pues sea mayor. En el trabajo, desde luego la dinámica laboral también me permite ir creando los conceptos, pensamientos e ideas que de alguna manera caracterizan y también permiten que sea yo pues quien permita que fluyan y que yo pueda expresar todos esos pensamientos y todas esas características natas mías. Entonces, de alguna manera puedo decir que yo puedo pertenecer a ese sistema, pero también puedo decir que yo contribuyo a que ese sistema funcione y a que esa subjetividad que se va generando en la dinámica de interacción cotidiana, pues vaya dándose en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, laboral, personal, profesional. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? Porque la cultura viene muy arraigada al entorno en el que nosotros crecemos. Entonces, no es igual nosotros, por ejemplo, que crecimos en la ciudad, en un contexto donde la urbe para nosotros es cotidiano, como cuando viene una persona, por ejemplo, de provincia o cuando viene una persona de la selva. Por ejemplo, ahorita retomo, por ejemplo, el tema de la minga indígena, y es gente que está criada culturalmente en un contexto completamente diferente, lo que hace que sus ideas y sus patronos y sus creencias se arraiguen y de una vez les dé una identidad propia. Y eso nos diferencia mucho. O sea, nosotros podemos decir, sí, todos como sociedad tenemos muchas cosas en común, pero hay definitivamente particularidades que vienen determinadas de acuerdo al entorno en el que yo me desenvuelvo. De alguna manera y nací también. Okay. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Sí. Por lo mismo, por la carga, diríamos, la carga cultural que viene implícita en el contexto en el que yo esté. Porque, digamos, nosotros, como te digo, somos cuando llegamos como seres a este mundo un lienzo en blanco. Pero si yo llego en un contexto, digamos, puede ser religioso, yo me desenvuelvo y soy criada y levantada en un hogar bajo unos principios y unos criterios y unos pensamientos y unos modos de comportamiento y unos patronos cristianos, entonces yo voy a entrar a chocar, por ejemplo, con gente que practique, digamos, el budismo, ¿sí? Entonces, si de un continente a otro no hay una correlación, claro, voy a sentir un choque. Entonces sí creo que el territorio también es determinante porque hay heterogeneidad y multiplicidad de culturas, de formas de interactuar, de creencias que pues son apropiadas por el ser. Entonces sí tiene una injerencia en las creencias que tú te formas. Okay. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Bueno, como prácticas tenemos, lo vería más como desde los contextos en los que nos desenvolvemos. Puede ser, por ejemplo, en el sentido religioso, cuando yo voy a cada misa cada 8 días o voy digamos, si practico el culto cristiano, entonces
me voy el domingo a mi encuentro con mi pastor, con mi comunidad. Ese tipo de espacios y de prácticas hacen parte también de esa conformación de los sujetos. En el contexto, por ejemplo, laboral, podríamos decir que, por ejemplo, la institución como tal también tiene desde su orden como castrense, también en el caso colombiano, digamos que son muy arraigados por la parte católica, digamos. Entonces, hace parte también como de las prácticas institucionales con relación a ese fervor y a ese ejercer. Si tú ves, por ejemplo, en la institución el lema es Dios y Patria. Entonces, de alguna manera, tú ves como en el ejercicio cotidiano también los comandantes tratan de incorporar esas prácticas en los uniformados. Y así sucede como en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando tú estás en tu familia y entonces todos los días llegamos a las 6 de la tarde, nos sentamos como familia, comemos, y todas son prácticas que de alguna manera sistematizamos y hacen que se conviertan en identidad para nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a una casa y como que la práctica no es la misma, uno siente como que un choque. Ajá, un choque. Entonces como que, uy, bueno, esto no es lo que nosotros usualmente hacemos. Y hay gente que se puede adaptar fácil, como hay gente que de pronto no. Pues, no sé, sí. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, y fíjate que la dinámica de comunicación que ahora es tan cambiante, tan amplia, es decir, ya antes, en la época, y estamos hablando por lo menos de un par de décadas, donde la gente se informaba sentada con su periódico en físico, cuando la gente se sentaba a determinadas horas a ver el noticiero, porque no hay otros espacios. Hoy en día tú estás conectado por redes sociales y puedes tener acceso a cualquier cantidad de contenidos. Entonces, por ejemplo, a ti en familia, en casa, te pueden decir una cosa. Papá y mamá tienen determinadas creencias, pero tú ya tienes acceso a ver que hay todo un mundo puesto a disposición para que tú elijas. Entonces, eso ha sido posible gracias a los medios de comunicación y a esa evolución que hemos tenido además con las tecnologías de la información. Tú ves si nosotros nacimos siendo migrantes de la tecnología, pero los hijos que nosotros tenemos ya estos son nativos y esa gente va a un ritmo diferente. Y ya tú te vas a comunicar el de mañana con tus hijos y no es, pero la comunicación no va a ser pero ni parecida a la que tú tuviste con tus papás. O sea, ellos te van a preguntar de cosas que tú no tienes ni idea, no vas a saber cómo responder. Entonces la manera de que tú vas a poder interactuar en ese contexto, por ejemplo, con esos pequeños, es irte al nivel de ellos para poder acceder. Porque tienes la opción como de, ok, no, pues tú investiga y tú averigua, pero pues no sabemos porque realmente tienen acceso a muchas cosas. Entonces, sí, siento que los medios de comunicación o juegan un papel importante, no en vano los llaman el cuarto poder, porque sí tienen la capacidad de influenciar a los sujetos hacia determinado camino. Entonces, podríamos incluso decir también que manipular. Okay. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí, claro. Es que la identidad la vamos construyendo en la medida que interactuamos con el otro. Entonces, como te digo, cuando llegamos acá con un lienzo en blanco, siendo un lienzo en blanco, si nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a los entornos, de relacionarnos con tantas personas, pues empezar a crear esa identidad de la nada sin tener la posibilidad de acceder a diferentes escenarios, pues es un poco complejo y además muy limitado. Entonces, sí, claro, poder relacionarse sí es determinante en la formación de identidad del ser humano.
¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Es muy necesario y creo que además deberíamos ser un poco más estrictos en eso, porque digamos en el caso de Colombia, nosotros tenemos acá culturalmente multiplicidad de razas, de culturas, no más el regionalismo ya aquí es muy evidente. Por ejemplo, en un país de una zona como la que se encuentra nuestra. Tú andarás unos cuantos kilómetros y encuentras gente súper opuesta. Entonces, y en cuanto a la heterogeneidad de las minorías, entonces vamos a volver en los indígenas, los de la Sierra Nevada, los del Cauca, que son tan opuestos, el reconocimiento de esos grupos que también hacen parte de nuestro entorno y de nuestro contexto, también forma nuestra identidad. Cuando reconocemos que esos grupos minoritarios también hacen parte de lo que hoy somos como colombianos, como americanos, entonces eso también hace parte de esa formación de quienes somos y de ese pertenecer, que es finalmente a donde nos lleva la identidad, a saber a dónde pertenecemos. Entonces, considero que a veces no somos como tan rigurosos y exigentes en ese proceso de inclusión y de reconocimiento de las minorías, pero sí considero que debe ser muy necesario que sean partícipes de. Listo, hemos dado por terminadas las preguntas. Agradecemos nuevamente a Carolina, muchas gracias por la información y por el espacio. Esta actividad nos sirve mucho porque gracias a su rol de comunicadora social, como lo decía desde un principio, nos puede aportar mucho conocimiento y muchas ideas de lo que se trata de sujeto, subjetividad e identidad. Ha sido muy explícita en los temas, te agradezco muchísimo la colaboración. Adquirí un poco más de conocimiento acerca de este tema tan importante y nuevamente muchas gracias por el espacio. Y cerramos la entrevista diciendo que esta actividad, pues como lo decía anteriormente, ha sido muy importante y enriquecedora para mi conocimiento y espero que para el conocimiento